Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. Quiero agradecerles a todos nuestros hermanos, como lo he dicho en otras ocasiones, por sus saludos, por sus afectos, por sus expresiones de cariño para su servidor. En realidad, nosotros solo somos un instrumento en las manos del Señor para compartir las lecciones de escuela sabática. Sinceramente, quiero enviarles todo mi cariño desde el fondo de mi corazón y quiero también invitarlos a que nos busquen tanto en YouTube, donde ahora estás, en Facebook, donde también puedes encontrarnos en tu propio Facebook como Mi Escuela Sabática. También nos puedes encontrar en Instagram, además de Twitter. Y por supuesto, puedes mandarnos correos electrónicos, puedes escribirnos y si estás en los Estados Unidos y no se te hace difícil, ponte en contacto con nosotros. Como ya he dicho muchas veces, mi teléfono es 936-203-4186 y allí podremos estar en contacto, hablarnos personalmente y, ¿por qué no?, orar, conversar, expresar algo que tal vez quieres compartir conmigo. Y aquí, con mucho cariño, desde el fondo de mi corazón, prometo responderles y estar en contacto con ustedes. En esta semana estamos literalmente terminando con el segundo trimestre de este año. Realmente las lecciones de primera y segunda de Pedro han sido un manantial de bendición todas las semanas, semana tras semana. Y esta lección, siendo la última, no es la menos importante. La lección de esta semana es la 13ª y su título es Temas principales de primera y segunda de Pedro. Los temas que abarca esta lección son principalmente los temas que a Pedro le pareció importante transmitirle a la iglesia de Asia Menor. De tal manera que vamos a comprender los puntos claves de primera y segunda de Pedro. Vamos a ver cuál es el propósito o el mensaje que el apóstol San Pedro quería transmitir a su audiencia, a los fieles de la iglesia allá en Asia Menor. De tal manera que vamos a comprender qué es el mensaje que él quería transmitirle a su iglesia o a la iglesia primitiva de aquel entonces. Vamos a ver por qué él habla de la purificación, habla de la obediencia, por qué el amor es tan importante. Además de esto, ¿qué quería él decir con esto acerca de la vida cristiana? ¿Qué es? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuán importante es saber la verdad? Y más que saber la verdad, vivir la verdad. De esto vamos a estar hablando esta semana. Tanto así que él se enfocó en lo que era la pureza, el obedecer y el amor y la armonía entre los hermanos. Fue más allá al tratar de compartir con los hermanos que prestaran atención a las autoridades, a aquellos a los cuales estaban ellos sometidos como esclavos, que fueran buenos siervos, que mantuvieran la unidad, el amor, porque en la unidad hay fuerza, en la armonía hace la unión y la unión hace la fuerza. Por lo tanto, esto da inspiración, da valor y fuerza para vencer. En estas cosas se enfocaba el apóstol San Pedro en primera y segunda de Pedro. Por lo tanto, esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender temas muy importantes, como por ejemplo, ¿por qué el sufrimiento de Jesús era necesario para la salvación? ¿Cuál era la razón de este sufrimiento para que tú y yo alcanzáramos la salvación? Usted va a estar estudiando eso esta semana. Además de esto, va a descubrir cómo deberíamos vivir nuestra vida de fe aquí y ahora. ¿Cuál es el estilo de vida que Pedro recomendó para vivir en esta vida mientras aguardamos la bienaventurada esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Seguidamente va a aprender por qué la fe, la obediencia nos da esperanza en la segunda venida. ¿Cuál es la razón por qué la fe y la obediencia nos da esperanza para la segunda venida? Además de esto, usted va a estudiar y a descubrir cómo responder a los líderes seculares, a los líderes del gobierno, a los líderes de la iglesia. ¿Qué interacción debemos de tener nosotros los creyentes con ellos?
y cómo podemos de alguna manera ganarlos o callar la boca de aquellos que nos señalan, nos critican y muchas veces hasta nos condenan. Por lo tanto, es una lección de colección. Para finalizar, vamos a conocer cuál es el valor de la primacía de los escritos o de las santas escrituras. ¿Por qué es tan importante? Así es que amarres el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro primero de Pedro, en el capítulo número 2, el verso número 24. Pero antes de entrar en el estudio o la lección del repaso de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y con reverencia oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Dios, Señor y Salvador, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiéndote que la sangre que limpia, purifica y santifica venga a ser la que cubra nuestras vidas en esta hora para estudiar y meditar tu palabra. Acompáñanos, bendícenos, danos la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice así. Hablando de Cristo, el apóstol San Pedro dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí es una declaración firme, clara y directa. Vosotros habéis sido sanados. ¿Cómo habéis sido sanados? Bueno, mediante la redención que Cristo hizo al llevar tus pecados, mis pecados, sobre sí mismo en su cuerpo, sobre el madero. O sea, Él los cargó y en el madero fue crucificado como un sacrificio perfecto para que tú y yo podamos vivir a la justicia, y al recibir esta justicia, nosotros por su herida seamos sanados o somos sanados. Me llama grandemente la atención que Pedro está escribiendo de alguna manera sobre el capítulo 53 de Isaías, que se conoce como el capítulo mesiánico. Y en esta semana vamos a estudiar en esta lección lo que son los temas principales de primera y segunda de Pedro. En otras palabras, vamos a estudiar los puntos más relevantes, los puntos claves que primera y segunda de Pedro subraya para nuestra enseñanza, al igual que para la iglesia primitiva. El propósito de estas cartas era mandar un mensaje a la iglesia del Señor o la iglesia primitiva con unos temas principales. Estos dos temas que abarcan en todos estos dos libros es el tema de la persecución que estaba sufriendo la iglesia primitiva y también una advertencia para estos falsos maestros. Además de esto, el apóstol San Pedro lo que está haciendo es enfocándose de manera enérgica en la primera y segunda de Pedro. Él presenta con propósitos prácticos lo que es la persecución, como lo que estaban sufriendo la iglesia del Señor, el Señor también lo sufrió. Pero no solamente eso, el apóstol Pedro va más allá y presenta 5 temas, por lo menos 5 temas más. Además del sufrimiento de Jesucristo, presenta el conocimiento de Dios, el juicio inminente que viene, da esperanza a aquellos creyentes que estaban sufriendo para animarlos, para darles fuerza, inyectarles fe. Y él le presenta lo que es la segunda venida de Cristo como un enfoque de la esperanza que ellos tienen a pesar del sufrimiento que estaban enfrentando. El apóstol, de una manera enérgica, autoritativa, está intentando animar a sus lectores y les advierte con respecto a los desafíos que tienen por delante. Tanto así que Pedro responde a ambas problemáticas en términos teológicos. Por ejemplo, lo que ustedes están sufriendo, decía el apóstol, también lo sufrió Cristo,
pero este era para salvación para ustedes. Por lo tanto, si ustedes están sufriendo, es para salvación. De tal manera que es una respuesta teológica. Y él se enfoca en temas muy importantes. Además del sufrimiento y la persecución, Pedro él llega a meditar en los sufrimientos y la muerte de Cristo que resultó en nuestra salvación. Los falsos maestros habrían de enfrentar la realidad del juicio. O sea, esos falsos maestros irían a enfrentar a Dios en el futuro. Por lo tanto, ellos no se deberían de afligir. Y estos 5 temas que hemos mencionado, lo vamos a estudiar de manera breve durante toda esta semana. Tanto así que al estudiar la lección del día domingo, vamos a comprender el porqué de los sufrimientos de Jesús y la salvación. Estudiemos la lección del día domingo. Estamos estudiando la lección en el día domingo. En este día nos presenta la lección lo que es el sufrimiento, Jesús y la salvación. Usted puede notar en todos los escritos del apóstol San Pedro que él está haciendo énfasis en el sufrimiento de Jesucristo, en el sufrimiento mesiánico. Que ese sufrimiento que Jesús, valga la redundancia, sufrió era para salvación. Por eso él presenta en primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 2, dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios, o sea, desde antes de la fundación del mundo. Cristo también fue elegido desde antes de la fundación del mundo para que fuera el vicario, para que fuera el sustituto, para que fuera el sacrificio por ti y por mí, al morir en la cruz para perdón, salvación y vida eterna. En primera de Pedro capítulo 1, versículos 8 y 9, nos encontramos que le dice el apóstol Pedro a la iglesia, a quien amáis sin haber visto, y que por medio de la contemplación del verso sacrificio han adquirido la fe para salvación. Me encanta grandemente lo que dice primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, en la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, la figura que él está usando es la de un cordero. Los corderos eran, como quien dice, los que sustituían el lugar del pecador. Recuerde que la paga del pecado es muerte, por lo tanto el pecador merece morir por su transgresión. Sin embargo, aquí Cristo es el sustituto. Él sustituye el lugar del pecador. Ustedes tal vez recuerdan, si es que lo han leído alguna vez, que el pecador llegaba al altar, llegaba allá al santuario, llevaba una ofrenda, un animalito, un cordero, unos palominos, ponía las manos sobre aquel animalito, oraba y de alguna manera simbólica transfería sus pecados a aquel animalito, y después aquel animalito moría, era desangrado, era degollado, era sacrificado. Y al ser sacrificado y morir, entonces quedaba saldada la deuda. De esta manera, Cristo es el sacrificio y la ofrenda. Es interesante notar que aquí el apóstol presenta la idea de lo mismo. Pedro describe acerca del sufrimiento de Jesús, como quien dice Isaías 53:5. Dice que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, y por cuya herida fuiste sanado. Revela la idea de un sustituto, de un sacrificio sustitutivo, que fue el que hizo Jesucristo. Él tomó tu lugar y tomó mi lugar. Ahora, los sacrificios descritos en la Biblia hebrea presentan a los pecadores como aquellos que llevaban las ofrendas, imponían las manos, oraban, transferían simbólicamente sus pecados, se sacrificaba al animal, y así ellos quedaban libres de la condenación por sus pecados. Esto de la sangre es un papel muy importante. Ahora, la impureza del pecado que se acumulaba en el altar era purificada y era quitada una vez al año en el día de la expiación. En otras palabras, el día de la expiación significa el día de la purificación, el día de la justificación, donde se limpiaba toda aquella maldad, aquel pecado simbolizado en la sangre. Ahora, es interesante notar
que el pecador ofrecía la ofrenda por su sacrificio y aquel animalito hacía expiación. Era como quien dice, sí, expiación. La sangre tenía un papel importante en la expiación. Pablo también usa esta expresión, la misma idea. La sustitución de Jesús se hizo pecado por nosotros y así el justo murió por los injustos. O sea, el santo murió por el pecador. Esta es la idea sustitutiva. Al igual que Pablo, lo hace Pedro también. Pedro enfatiza la necesidad de la fe. Como dice a sus lectores, a quien amáis sin haber visto, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, es claro y notorio que la salvación no se gana. Yo no puedo hacer nada para ganar la salvación. Dice aquí que la salvación es un regalo de Dios por medio de la fe. Y la fe es un don de Dios. Dios pone esa fe en el corazón del creyente al contemplarlo y ver su sacrificio y amar ese sacrificio. Al enamorarte de ese sacrificio, entonces la fe crece y miras tanto amor y tanta gracia en Cristo que no haces más que rendirte a Él. Por eso su sufrimiento conquista. El amor que Cristo mostró al morir en la cruz es la salvación tuya y la salvación mía. Ahora, ¿qué debo yo de hacer? Bueno, yo debería haber muerto por mis pecados, porque la paga de pecado es muerte. Sin embargo, Jesús fue mi ofrenda, Jesús pagó mi deuda muriendo en la cruz y ahora entonces en su sacrificio sustitutivo, ahora por gracia, por fe, soy salvo. No es un don mío, sino que es un don de Dios. Por lo tanto, Jesús en sus sufrimientos sufrió en mi lugar, murió en mi lugar, y Jesús es la salvación mía, la salvación tuya y la salvación de todo aquel que crea en Él. Como el Cristo dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la esperanza de salvación. Continuemos con la lección. Aprendamos de la lección en el día martes y comprendamos qué nos dice en este día de la lección con el tema que es ¿cómo deberíamos de vivir nuestra fe? Estudiemos la lección de esta semana. Muy bien. Estamos en la sección del día lunes y en este día, la lección, el apóstol Pedro nos está haciendo una invitación y nos muestra cómo es la manera en que nosotros debemos de vivir nuestra conducta, nuestra vida, cómo debemos de comportarnos. Este es el anhelo, el deseo y el mensaje del apóstol Pedro para la iglesia, la cual eres tú y soy yo. En este día de la lección nos presenta lo que es la temática que Pedro repite y repite, es recurrente su mensaje. Es el mensaje que presenta más a menudo. Es una exhortación, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo que él está diciendo, como todo esto va a pasar, los elementos van a ser desechos, todo va a ser quemado. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es andar santa y piadosamente, viviendo apartado del mal y haciendo el bien. De tal manera que aquí el apóstol Pedro nos presenta la conducta y nos presenta qué conducta debemos de vivir, porque él está haciendo referencia a que viene un juicio. Y en ese juicio, entonces, nosotros vamos a enfrentar la justicia de Dios. Por lo tanto, dice, ustedes tienen que ser santos, apartados del mal, hacer lo bueno, amarse mutuamente. Y él describe una lista de lo que él considera es la manera como debemos de vivir nosotros como creyentes. Dice aquí, Pedro considera el comportamiento cristiano en muchos lugares, tantos aspectos que aparecen y reaparecen otra vez. Pedro enfatiza lo que es la relación entre el juicio de Dios y el comportamiento. O sea, Dios va a juzgar el comportamiento nuestro. Recuerda que está el libro de las memorias, está el libro de la vida y ahí está registrado fielmente todo lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que dejamos de hacer, en fin, todo ahí está. Dice, Dios juzgará las acciones de todos. Así un cristiano debería de vivir una vida de santidad. Pedro menciona que los cristianos deberían ser santos. La Biblia hebrea presenta la idea de santo, algo que es apartado para un propósito de Dios, algo que ha sido seleccionado y ha sido puesto aparte para usarlo al servicio de Dios. El plan de Dios era que su pueblo fuera santo.
así como Él es santo. Un tema que también menciona Pedro constantemente. Se llama santificación. Ese era el deseo del apóstol Pedro, que era el mensaje para la iglesia. Por eso él presenta a sus lectores que sean santificados por el Espíritu y sean obedientes al Señor Jesucristo. Por lo tanto, dos palabras claves: ser santos, apartados, y obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra. Aquí presenta Pedro la primera parte. La segunda parte es la idea de que siendo santos vamos a estar libres de ese juicio. Pero también presenta una tercera idea. Dice, Pedro presenta la tercera idea y provee algunos detalles en cuanto al tipo de comportamiento, cómo debemos de comportarnos, cómo debe ser nuestra conducta. Y menciona algunas cosas que no debemos de hacer. Por ejemplo, dice, el tipo de comportamiento apropiado para aquellos que son santificados debería de ser, dice, desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, las calumnias, en fin, deberían tener unidad de espíritu, amor los unos por los otros y una mente humilde. O sea, hemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Tanto que él menciona que tenemos que tener amor los unos por los otros, un amor sincero, entrañable, profundo. De tal manera que aquí el apóstol dice, ustedes están siendo perseguidos, deben de amarse los unos a los otros. Y aún aquellos que los persiguen, ustedes deben de amarlos, así como Cristo, cuando fue, podemos decir, lacerado, golpeado, él no profirió maldición, más bien bendijo a aquellos que los perseguían y ultrajaban. Y este es el consejo del apóstol. Pero como yo sé, dice el apóstol, que ustedes están sufriendo, están cargados, angustiados, afligidos, entonces yo les doy un consejo. Este es el consejo de Pedro. Pedro insta a sus lectores a echar todas sus ansiedades sobre Jesucristo. Recuerde que él llevó, dice, sobre sí nuestros pecados, los llevó sobre el madero. Entonces nosotros podemos echar toda nuestra ansiedad sobre él, porque él va a tener cuidado de nosotros. ¿Cómo deberíamos de hacer nosotros para vivir esta vida santa? Bueno, deberíamos de apartarnos del mal, dejar la murmuración, la crítica, etc. Y hacer lo que Jesús hacía: amar a todos nuestros semejantes, especialmente a los de la fe, y aún a aquellos que de alguna manera os ultrajan, os persiguen, o dicen cosas para perjudicarnos. Debemos de verlos con amor y con misericordia, porque ellos necesitan entender lo que gracias a Dios nosotros hemos creído. Continuemos con la lección, recibamos más bendición. Estudiemos la lección en el día martes con el tema que es esperanza en la segunda venida. ¿Cómo tener esa esperanza? Estudiemos la lección de el día martes. En este día nos presenta la lección por qué la fe y la obediencia nos da esperanza en la segunda venida. ¿Cuál es la razón? Recuerde que la situación que estaba pasando en la iglesia primitiva allá en Asia Menor era bien crítica. Estaban siendo perseguidos, ultrajados, torturados, todo tipo de persecución ellos estaban enfrentando el fuego de la persecución, como registra la Biblia. Sin embargo, podemos ver algunos aspectos muy interesantes con relación a lo que es la fe, la obediencia y la esperanza de salvación. Por ejemplo, en este día la lección nos presenta por lo menos 4 textos los cuales hacen énfasis, y aquí podemos notar el propósito del apóstol Pedro para llevar este mensaje a aquellos que estaban pasando esta tribulación, esta crisis, este fuego de persecución terrible. Ahora, el apóstol enfrentaba unas problemáticas cruciales. Ellos enfrentaban la persecución, como ya dije. Pedro trata de consolar a estos discípulos, trata de darles valor, fe, esperanza. Y esta fe que él les transmite, les da valor, les da poder. Recuerde que el poder es para vencer. Ahora, aquí dice, en cuanto a su vida, aun cuando su vida pueda ponerse difícil por causa de la persecución, hay una recompensa futura que les espera en el cielo, una recompensa que no les será quitada. O sea, el apóstol está diciendo, ustedes son herederos de esta bendición. O sea, el diablo los está atacando, el diablo está tratando de destruir, matar, robar. Pero ¿saben qué? Ustedes tienen una herencia. Sean fieles, sean obedientes y esperen al Señor. Aunque todo parezca un desastre,
Esto es lo que está diciendo de alguna manera el apóstol Pedro. Por ejemplo, vamos a buscarlo aquí en primera de Pedro. Vamos a ver versículo 17 del capítulo 4 de primera de Pedro. Dice algo bien poderoso. Recuerden, el juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios. ¿Y por qué debe de comenzar por la casa de Dios? Porque si hay un juicio, hay una condenación, no puede regresarse para enjuiciar a los que se han de salvar. Primero hay que enjuiciar a los que van a ser salvos, porque al enjuiciarlos y quedar claro que ellos no son los responsables de tanto desastre, entonces ellos pasan a estar salvos, protegidos, están cubiertos por la sangre del Cordero, por lo tanto son herederos del reino de los cielos. El juicio continúa y ahora después el segundo juicio, que es como la muerte segunda, le toca a los impíos, que para ellos viene destrucción. Versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Ahí está prácticamente la condenación implícita. Pedro lo menciona, Pedro resalta, dice dos cosas, el juicio final y la destrucción del mal. Se va a acabar, no va a quedar ni raíz ni rama. El juicio se presenta en tres lugares de manera diferente. Dice, Dios el Padre juzga a todos los seres humanos imparcialmente según sus obras. Ahora, es importante la obediencia. ¿Por qué es importante la obediencia? Aquí dice, hace la observación intrigante de que el juicio comienza por la casa de Dios, pero también enfatiza que los hombres impíos serán destruidos en una tormenta de fuego global. Pedro dedica tiempo a tratar con problemas. El asunto era que si Jesús vendría, o sea, ellos estaban en crisis, estaban desesperados porque Cristo venga, no aguantamos, no soportamos. No, hay que tener paciencia. La crisis hay que enfrentarla. Recuerde que era el fuego de la prueba. Ese fuego tendría que probar su fe. Por lo tanto, el apóstol les dice que la segunda venida se acerca. Dice, la segunda venida de Jesús tiene el propósito de permitir que las personas se arrepientan y sean salvas. Dios no quiere que nadie perezca. No es el propósito de Dios destruir todo lo que Él mismo ha creado. Él tiene el propósito de salvar. Pero aquellos que no obedecen al Evangelio y no aceptan las buenas nuevas de salvación, no queda más que condenación porque ellos rechazan la invitación. Ahora, dice así, por mucho que Pedro esté enfocado en el aquí y el ahora y en la vida cristiana práctica, él mantiene ante sus lectores la esperanza futura. De tal manera que, por eso dice el apóstol, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Por qué? Porque lo que hay ahora va a ser destruido por el fuego. Por lo tanto, hay que avanzar por fe y obedecer por fe hasta que venga aquel gran día. De tal manera que en este día podemos ver grandes y maravillosas bendiciones, como por ejemplo en el capítulo 4, el versículo 5 y 6 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido preparado el evangelio, predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan según el Espíritu de Dios. En otras palabras, a ellos allá en el antiguo se les presentó el evangelio, y aunque no creyeron, ellos van a ser juzgados. O sea, no es que a los muertos se les predica, a los muertos que ya murieron, pero que se les predicó allá atrás y que murieron después. Por lo tanto, nadie podrá decir, nunca oír acerca del evangelio. Por lo tanto, es importante tener fe y obedecer hasta que el Señor venga y nos halle haciendo así, perseverando, esperando la bienaventurada esperanza de la venida de nuestro Señor. Estudiemos la lección en el día miércoles y comprendamos qué es lo que nos dice la lección con el tema que es orden en la sociedad y la iglesia. Continuemos con la lección de esta semana. Bien. Estudiando la lección en el día miércoles, la lección se enfoca en dos temas muy importantes. Esto es a saber la importancia de obedecer las leyes terrenales
siempre que no comprometan nuestros principios de fe. Recuerde que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, aquí el apóstol Pedro dice claramente la necesidad nuestra como creyentes, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, pero que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, tenemos la responsabilidad moral, espiritual y también social de obedecer las leyes terrenales. Por lo tanto, aquí el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 11 hasta el 21, le recomiendo que lo lea usted todo el resto de los textos. Escuche lo que dice. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí él está llamando a abstenerse de una conducta fuera del orden que Dios ha establecido. Oiga bien, está hablando hasta de asuntos sexuales. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí está la parte importante. Por causa del Señor, oiga bien, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Esto es lo que le está diciendo a los feligreses. Obedezcan, sométanse a las leyes por causa del Señor. La segunda parte se encuentra en el versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. Ahora, hay una parte muy importante, porque empieza a hablar del gobierno y nuestras responsabilidades con el gobierno de los líderes terrenales. Pero después él torna la vista a los líderes locales, los líderes de la iglesia. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a todas las instituciones humanas, ya sea al rey como a los superiores. Ahora, en el primero de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 5, dice lo que tiene que ver con la iglesia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Dice ahora, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es urgente, es necesario que los ancianos ministren la iglesia y que los subalternos o los, podemos decir, los miembros de la iglesia se sujeten a las autoridades también eclesiásticas. Este es lo que es el orden de la sociedad y también en la iglesia. Dios ha establecido líderes y también existen los que siguen a los líderes por conveniencia de Dios mismo. Pedro vivía en una época en la que los cristianos eran ocasionalmente perseguidos por el gobierno y por las autoridades religiosas. Tanto Pedro y tanto Pablo dan el consejo de someterse a las autoridades terrenales. ¿Para qué? Aquellos que hablan mal de nosotros como cristianos se avergüencen de decir lo que dicen por nuestra buena conducta, y así obedeciendo se le calla la boca a ellos. Hay momentos en que a veces los gobiernos son un problema. Ahora mismo hay ciudades, países, naciones donde es un desastre. Los líderes son corruptos, y no solo corruptos, sino que ultrajan, abusan, persiguen y cometen hasta crímenes. Por lo tanto, hemos de tener prudencia de no desafiar las autoridades y no meternos en problemas como ciudadanos del reino de los cielos. Ahora, Dios tiene un gobierno. Dios pone aquí en la tierra esos gobernantes, pero ellos se corrompen. Dios pone reyes, quita reyes, pero los gobernantes se corrompen. Ahora, los gobernantes están allí para establecer orden. Dice aquí, uno puede ver la necesidad desesperada de un gobierno razonable. Es verdad, un gobierno es una de las bendiciones que Dios ha dado a la humanidad. Sin embargo, hay veces, hay mucho que desear. Por lo tanto, hemos de someternos a las autoridades siempre y cuando no comprometamos nuestros principios, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, en cuanto a las autoridades eclesiásticas,
Pablo dice lo mismo y Pedro dice lo mismo. Dice aquí, Pedro compartía la convicción de Pablo de que también es importante un gobierno eclesiástico. Hágase todo decentemente y en orden, decía Pablo. Lo mismo dice el apóstol Pedro. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, con humildad, cuidando de la iglesia local. Debe de ser guiada. Los buenos líderes proveen visión, coherencia y capacitan a otros para ejercer sus dones espirituales para la gloria de Dios. Esto es buenos líderes. Ahora, es necesario que nos vistamos de entrañable amor. Recuerde que el amor, amar al prójimo es cumplir la ley. Y cumplir la ley es obedecer. Y obedecer por amor nos hacemos, no es que ganamos el cielo, sino que Dios nos da su favor y su gracia al ver que nos esforzamos por obedecer sus mandamientos. Y aquí lo dice la Biblia: sujetaos a los gobiernos, a los líderes, respetarlos y cooperar con ellos dando testimonio de la verdad. Y de esta manera cumplimos el orden en la sociedad y en la iglesia. Estudiemos la lección del día jueves y aprendamos en este día la lección con el tema que es la primicia de las Escrituras. Veamos qué nos enseña la lección de esta semana. Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves. Y en este día la lección nos presenta lo que para mí es la base y fundamento de nuestra fe. En este día la lección, su tema es: ¿cuál es el valor de la primicia de las Escrituras? Una primicia, algo que está de primera, en primer lugar. Recuerde, este es el valor de la primicia de la Escritura. En otras palabras, es lo que se pone principalmente como fundamento. Y esto es muy importante. Aquí nos presenta qué nos dicen las Escrituras o qué nos dice la Biblia para ayudarnos a entender lo que es la Escritura para aplicarlo en nuestras vidas hoy. Como por ejemplo, nos presenta en Primera de Pedro en el capítulo 1 y en el versículo del 10 al 12. No lo vamos a leer todo para poderlo abreviar. Capítulo 1 del 10 al 12 dice: los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Oiga bien, los profetas hablaron ¿de qué? De la gracia. La gracia destinada a vosotros. Inquirieron es como buscar de bien con cuidado, diligentemente con más cuidado, indagaron con cuidado, buscaron con cuidado acerca de esta salvación de la que está hablando el apóstol. Pero ¿cuál es esta salvación? Bueno, el versículo 11 dice: escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. En otras palabras, todo lo que la profecía, los profetas hablaban, apuntaba a Jesucristo. Esto está allí bien claro. En segunda de Pedro, en capítulo 1, versículo 16, nos dice más todavía. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas. O sea, una fábula es donde un animal toma vida, o una estatua. Esa es una fábula. No estamos hablando de fábulas, dice el apóstol Pedro aquí, como fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. En otras palabras, Él fue testigo de todas estas cosas. De tal manera que la credibilidad, la primicia de las Escrituras es muy importante. El tercer versículo que nos presenta es segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Allí mismo dice, versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Vuelve a referirse a los profetas, a los apóstoles, y se refiere particularmente a la palabra. Es interesante notar que es algo que se repite. Es un común denominador y es un máximo multiplicador, de tal manera que la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Pero hay algo interesante ahora. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2, nos da este consejo. Pero en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, da un consejo todavía más impresionante. Es muy importante porque es más que eso, es una advertencia. Dice así, hablando de las epístolas, hablando de la segunda venida, hablando de los falsos, profetas, hablando de los falsos maestros. Entonces, dice así el versículo 16, casi en todas las epístolas o todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas,
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. O sea, hay un grupo de personas que son indoctos, o sea, en alguna medida no entienden ni lo que leen. Y además de esto son inconstantes. Hoy los ve, mañana no los ve. Pasado mañana los vuelve a ver y pasado mañana se emocionan, suben y bajan y no están en nada. Pero eso sí, ellos son buenos a torcer la escritura, a manipularla y se creen profetas y se creen maestros también. Esto es una aberración de la fe. Ahora, escuchen lo que dice aquí. La palabra de los profetas es un testimonio. En su segunda carta, Pedro confronta a los falsos maestros, dirige la atención de sus lectores a dos fuentes de autoridad. Cuando dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes ha sido dicha por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, se refiere a la palabra y al mandamiento del Señor. Recuerda, está hablando de la gracia, está hablando de la misericordia, está hablando de la bendición de la salvación. Pero hay indoctos que lo tuercen, que hay profetas que pervierten las escrituras, de tal manera que hoy podemos ver que la palabra de los santos profetas es válida desde antiguo hasta ahora. Los profetas que vivieron, escribieron, ellos son los que dan testimonio de estas cosas. Tenemos algo mejor, que es el testimonio inspirado, dice aquí, tal como es revelado. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos declararon la historia, la registraron, fueron inspirados por Dios, todos ellos concuerdan. Ellos son lo que nosotros conocemos como los evangelios, pero también tenemos el libro de los Hechos, quien habla de manera clara qué es lo que aconteció, cómo pasó, dónde pasó, la historia lo registra. Por esto es el valor de la primicia de las Escrituras. Dice aquí, la vida y muerte y resurrección de Jesús, en Hechos de los Apóstoles se nos ha dejado el registro de las actividades de los apóstoles, y de hecho podemos leer las palabras inspiradas de los apóstoles mismos, de tal manera que ellos dan testimonio de estas cosas, porque ellos vieron, oyeron y palparon de primera mano. De tal manera que Pedro admite, oiga bien lo que le estoy diciendo, ponga mucho cuidado, Pedro admite que en todas las epístolas, hablando de los profetas, hay algunas cosas que son difíciles de entender. Oiga, entonces hay que tener cuidado al leer, hay que leer con cuidado el texto, el contexto, el lugar, el ambiente sociológico, el ambiente cultural, el aspecto religioso. Todo eso hay que tomar en cuenta, no solamente hablar y hablar como una lora y repetir lo que otros dicen. Eso no es correcto. Pedro advierte a sus lectores que aun cuando las Escrituras, dice, es la fuente de la verdad, sin una atención cuidadosa del mensaje del Espíritu Santo, dice, desea que entendamos la fuente de la vida misma. Puede ser malinterpretada y esto puede llevar a consecuencias terribles. Usted ha sabido gente que se ha suicidado por la Biblia, porque leen y no entienden, y entienden mal, y el enemigo está ya listo para confundirlos y desviarlos del buen camino. De tal manera que hemos de enfocarnos en las palabras, en el buen recordatorio. Debería ser algo que lo debemos de memorizar. Dice que la Biblia tenemos que leerla con oración, leer el texto, el contexto, la misma Biblia, un pasaje aquí, otro pasaje allá. La Biblia se interpreta ella misma. Así que Pedro dice, habla acerca del contexto dentro del ambiente cuando el imperio romano imperaba, mandaba y abusaba de todos aquellos cristianos primitivos. Dentro de ese contexto fue que se escribió estas cartas, primera y segunda de Pedro. Aquí dice, deberíamos leer la Biblia en búsqueda de aprendizaje espiritual, para encontrar la salvación, para encontrar la gracia, aún en la muerte expiatoria de Cristo, en nuestro beneficio, la muerte sustitutiva del Señor Jesucristo. Pedro admite que hay cosas difíciles de entender de los aspectos proféticos. Por lo tanto, hemos de leer la Biblia, pero además de leerla, debemos de orar, debemos de creerla para poder aplicarla y vivirla. La Biblia hay que leerla para creerla. La Biblia hay que practicarla para ser santo. Y la Biblia hay que prácticamente hacer su consejo. ¿Para qué? Para poder ser salvo. Por lo tanto, tenemos que entender el contexto, el texto y todo claramente en los pasajes para que encontremos el valor de las primicias de las Escrituras. De tal manera, dice de aquí, ¿cómo podemos aplicar la palabra a nuestras vidas? ¿De qué manera? Que sea una contribución positiva para el reino de los cielos. La Biblia es clara. El amor todo lo quita, todo lo puede, todo lo hace.
Por lo tanto, tenemos que aprender del amor, que es Dios. Dios es amor. Ver al prójimo con amor. Ver a nosotros mismos con amor. De gracia recibiste, dad de gracia. Ese es el evangelio básico. Pero más de allá, piensa en lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros y las ocultas pertenecen a Dios. Por lo tanto, hemos de estar de alguna manera cimentados en la palabra sin tratar de dejarnos llevar por malas interpretaciones o por las interpretaciones de otros que prácticamente están torcidas. Y de eso hay que tener cuidado y tomar la palabra como la primicia de las Escrituras. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Este trimestre, sin duda ninguna, ha sido de gran bendición. Hemos tenido lindas y maravillosas enseñanzas que nos han ayudado a abrir los ojos para entender, comprender más y mejor la Escritura desde la perspectiva del apóstol San Pedro. Realmente esta lección ha sido de mucha bendición en diferentes áreas, sobre todo que fue una lección o es una lección que nos ha enseñado que la Biblia es el fundamento de nuestra fe. Y digo más, estas lecciones de primera y segunda de Pedro abrieron nuestros ojos para ver lo que aconteció allá en Asia Menor cuando estaba naciendo la iglesia, cómo creció, se multiplicó, empezaron los problemas, la persecución, las dificultades entre los hermanos, envidia, pleitos, disensiones, conductas carnales, pecaminosas. Y el apóstol Pedro llama la atención de las ovejas, atendiendo el llamado de su maestro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. La misión del apóstol Pedro fue apacentar las ovejas. Por eso él lo dice: ancianos, apacentar la grey del Señor con ánimo pronto. Era la principal urgencia del apóstol San Pedro. Incluso en medio de una densa teología, las cartas de Pedro colocan un fuerte énfasis en la vida cristiana y en cómo deberíamos tratarnos los unos a los otros. En otras palabras, si bien necesitamos conocer la verdad tal como es en Jesús, también necesitamos vivir la verdad. No es lo mismo saber la verdad que vivir la verdad. Y todos necesitamos vivir la verdad, experimentar la verdad. Y eso solamente se logra en una relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol San Pedro invitó durante toda la lección a demostrar un amor no fingido, amados los unos a los otros, de corazón entrañable. Pedro relaciona la purificación de nuestras almas con la obediencia a la verdad. La verdad no cambia, la verdad es, ha sido y será la misma. La obediencia, la pureza del corazón y el amor, tres cosas que están relacionadas entre sí. Este es el ideal al que deberíamos aspirar. ¿Puedes imaginar cuán diferente sería nuestra vida y nuestras iglesias si siguiéramos este consejo? En realidad, viviríamos vidas más armoniosas, más santas, más cerca del Señor, porque haríamos lo que a Dios le agrada. De tal manera que el llamado de esta lección es el llamado a la unidad, a conocer lo que es el Espíritu de Cristo, a vivir dentro de nuestros hogares y de nuestras iglesias una experiencia de fe, de valor, en fidelidad a nuestro Señor. De tal manera que la Biblia hay que leerla para creerla. Lo repito, la Biblia hay que leerla para creerla. Hay que creerla para ser salvo. Repito, hay que creer la Biblia para ser salvo. Y hay que practicarla para ser santo.
De tal manera que hay que leer, creer y practicar la Biblia para alcanzar la salvación. El apóstol Pedro nos dice qué es lo que deberíamos de... Ninguna profecía es de interpretación privada. Por lo tanto, hemos de tener prudencia y cuidado de estas cosas. En el tema número 1 comprendimos lo que fue el sufrimiento de Jesús y la salvación. Comprendimos que todos hemos caído en pecado. Eso no hay discusión. Pero además de haber caído en pecado, nos encontramos con otro fenómeno. Que Cristo vino a morir, a ser sacrificado por nuestros pecados. El justo por lo injusto. Cristo muere para salvarte, para salvarme. Cristo se ofrece en sacrificio vivo, agradable a Dios, para salvarte a ti, salvarme a mí. Cristo es el sustituto. Él es el que nos santifica, nos purifica y nos hace nueva criatura. Por lo tanto, el sufrimiento de Jesús y la salvación que Jesús nos ofrece es por su sacrificio. Y así como Cristo sufrió, dice el apóstol, para esto fuisteis llamados vosotros, para que deis testimonio y brilléis en medio del sufrimiento, a pesar de la persecución, a pesar de los problemas. Hermanos míos, decía el apóstol San Pedro, confiar en el Señor y en la bendición que Él nos ofrece, que es su salvación. En el tema número 2 aprendimos cómo deberíamos de vivir. El apóstol dice, hemos de vivir como verdaderos, amados hijos de Dios. De tal manera que, como hijos amados, debemos de comportarnos en santidad. Él dice, sed santos, como dice Dios, como Dios es santo. De tal manera que hemos de ser santos, apartados, y además de ser santos, hemos de ser perfectos. Solo hay una manera de ser perfecto. Perfecto es Dios. Dios es perfecto porque en Él no hay pecado. Cuando tú y yo, el pecado mora en nosotros, somos imperfectos. Entonces, confesando nuestros pecados, llegamos a ser perfectos, porque el pecado nos es quitado y venimos a ser santificados en Jesús. Por lo tanto, deberíamos de vivir vidas santas como verdaderos hijos de Dios, verdaderos amados hijos de Dios. Esta es la invitación del apóstol San Pedro. El tema número 3 nos enseñó la esperanza en la segunda venida. Dijimos que es importante la fe y la obediencia. El apóstol Pedro dice, vosotros tenéis una herencia incorruptible, maravillosa. Ya esta fe maravillosa la tenéis vosotros. Ahora lo que les toca es obedecer. Dejad de hacer lo malo, fornicaciones, adulterio, lascivia, disensiones, todo ese tipo de cosas hay que dejarlas, dijo. Hay que prepararse para la segunda venida. Hay que pensar en que Dios tiene un plan. Por lo tanto, tenemos que en fe avanzar, obedecer y ser santos como Él es santo. Esto nos enseñó el apóstol en esta semana. En el tema número 4, orden en la sociedad y en la iglesia. Dijimos que Dios estableció los gobiernos. Dios quita y pone reyes. Y el apóstol dijo, miren, sujétense a las autoridades por causa del Señor. Sujétense a las autoridades por causa del Señor. Hagan el bien, cumplan con las leyes, para que los acusan se callen y les dé vergüenza de acusarlos a vosotros. Por lo tanto, dice el apóstol, hay que obedecer las leyes. Es cierto, los gobiernos se corrompen. Dios los pone, pero ellos se corrompen. Por lo tanto, no es asunto tuyo, no es asunto mío. Hemos de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando nuestros principios de fe se ven comprometidos, hay que decir basta, hasta aquí llego. Primero mi Dios, después lo terrenal. Esto es muy importante para definirnos como verdaderos hijos de Dios. De tal manera que hemos de respetar a los líderes. El apóstol dijo, ancianos, apacentad la grey del Señor, con ánimo, pronto. Porque Él estaba apacentando, Él era un buen ejemplo. Y hay líderes que son buen ejemplo. Algunas veces los descuidamos, a veces los podemos hasta maltratar. Por lo tanto, hemos de obedecer a los que Dios ha puesto, incluyendo los ancianos, los diáconos, todos los líderes de nuestra iglesia, incluso a los pastores, hay que respetarlos, porque hay veces hace falta esto.
aún de nuestras iglesias, a los mismos miembros. Por lo tanto, hemos de ser buenos ciudadanos del reino de los cielos por causa del Señor. En el tema número 5, la primacía de las Escrituras. ¿Cuál es el valor de esto? Bueno, comprendimos claramente lo que es el valor de las Escrituras. La palabra profética, el testimonio de los profetas, el testimonio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos nos dice claramente los hechos que ellos vieron, oyeron y fueron testigos. Por lo tanto, dice el apóstol, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos, porque ella los alumbra como en un lugar oscuro. Por lo tanto, la escritura, escrito está. Hablamos de que hay dos testigos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y los dos testamentos concuerdan. Es cierto, en nuestra iglesia se hablan de dos testigos, el Espíritu de Profecía y la Biblia. Esto es de manera doctrinal, pero de manera teológica son los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y los dos se complementan. Jesús dijo, de las Escrituras hablaron de mí en el Antiguo, y en el presente también las Escrituras hablan del Señor. El apóstol Pedro admitió que ciertas cosas son difíciles de entender. Por ahí se levantan algunos profetas, por ahí se levantan algunos maestros. Esos indoctos tuercen la Escritura para su propia perdición. Por lo tanto, no se preocupe que si ellos están mal y están haciendo mal, van a la perdición como el hijo de perdición. Por lo tanto, hay que leer la Biblia en oración, hay que creer la Biblia y aplicarla en nuestra vida, porque es leyendo, creyendo y practicando la Biblia que hemos de ser salvos. Y esta fue la lección 13ª de este trimestre, la última lección. La próxima semana vamos a estar estudiando el libro de Gálatas, el tercer trimestre de este año. Gracias, mis hermanos y hermanas, por venir a estudiar toda la lección y por ser hermanos con corazón. Si te ha gustado esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos. Puedes poner la dirección URL en tu Facebook, o ponlo en tu Twitter, o ponlo en tu Instagram, y promueve esta lección si te ha gustado. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga por tener ese corazón y venir a estudiar la lección que es el corazón de nuestra iglesia. La escuela sabática es el corazón de nuestra fe. Por lo tanto, antes de despedirme, te quiero invitar a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, te damos gracias por tu compañía durante todo este trimestre, Padre. Gracias por estas lindas lecciones. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos y te damos gracias por los lindos y hermosos mensajes del apóstol San Pedro, quien cumplió la misión fielmente, Señor, de apacentar las ovejas, de apacentar los corderos, de apacentar las ovejas. Y ahora, Padre, al entender este mensaje, te rogamos que nos ayudes, después de leer, a creer y abrazar este mensaje. Además de creer y abrazar este mensaje, a vivirlo, Padre, practicarlo, para poder ser llamados hijos e hijas tuyas, Padre. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón, Padre, que vienen a este portal para estudiar estas lecciones. Alcánceles tu gracia, multiplíqueles tu bendición, Padre, tanto material, espiritual, emocional como financieramente. Quédate con ellos, Padre, y acompáñanos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, estás invitado a estudiar el libro de Gálatas, el tercer trimestre de este año. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.